Jefe Nacional de la Guardia Nacional Cristera. Él nos abordará el tema Memoria Cristera, Legado y Esperanza y las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. Otorguémosle un caloroso aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya quiero agradecer, pues, el que me hayan invitado a participar este día con ustedes. Pues para mí es un honor estar en esta tierra con ustedes tan entusiastas, sobre todo en este tema. Mari Carmen, Gerardo, gracias por esta labor tan importante que están realizando. Y luego, pues, el padre Israel Tapia, que siempre nos ha estado acompañando en diferentes lugares. Gracias. Después de hablar después de usted, pues ya no me dejó mucho que hablar, ¿verdad? Porque ya comentó mucho este tema. Traemos pues una presentación con algunos datos generales. Son datos a lo mejor muy locales que nosotros manejamos allá en la región de Jalisco. Y digo datos muy locales porque de este tema, como ya lo decían ahorita muy bien aquí, no hay muchos datos, no hay muchos datos a veces, o sea, están escondidas. La mujer siempre muy discreta, ¿verdad? Siempre ha estado trabajando sin hacer mucho ruido a lo mejor, pero la labor tan importantísima que han realizado, yo creo que en todas las etapas de la historia de la humanidad, pues la mujer juega un papel importantísimo, ¿verdad? O sea, la mujer siempre desde allá con Adán y Eva, ¿verdad? Pues ahí tuvo que ver mucho Eva con Adán, ¿verdad? Después, bueno, pues no se diga de la Santísima Virgen, ¿verdad? Nada menos que haber aceptado ser la Madre de Dios, ¿verdad? O sea, entre las diferentes etapas de la historia, la mujer está saliendo. Y así pudiéramos hablar de otras. Cuando hablamos aquí de la conquista, pues siempre se dice que la reina Isabel tuvo que ver, ¿verdad? Hasta empeñar sus joyas para apoyar a Colón para que se viniera. Entonces, pues la mujer siempre ha estado en todas las etapas de la historia. Y dentro de la iglesia, la mujer siempre ha jugado un papel muy importante, ¿verdad? Siempre es la que de alguna manera ha rescatado a la mujer de la opresión, y la muestra nos la puso el Señor Jesucristo ahí cuando les dijo a aquellos: a ver, el que se sienta libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Pues ahí vino a liberar a la mujer también, o sea, de alguna manera, ¿no? Entonces, es importante esa labor, y ahorita vamos a ver en este movimiento de la defensa de la libertad, de la defensa de la religión en nuestra patria, pues la mujer el papel que jugó tan importante, ¿no? A esta organización, pues le llamaron las brigadas femeninas. Bueno, antes de las brigadas femeninas, ahí viene algo, nada más destacar el nombre de una mujer. Dicen que de alguna manera como antecedentes de las brigadas femeninas, vienen las damas católicas, las damas de la caridad, ¿verdad? Sí, y una de las mujeres también importantes ahí en esa etapa, aunque ahorita lo vamos a ver ahí, pero el nombre que no se me olviden porque no me lo sé, es Carmen Romero Rubio. Dice una señora Carmen Romero Rubio. ¿Quién fue esta mujer? Dice que fue la esposa de Porfirio Díaz, nada menos que la esposa de Porfirio Díaz, doña Carmen. Ella trabajó mucho en esas organizaciones de damas católicas. Se dice en gran parte que ya ven las leyes de reforma, vienen de la época de Juárez, esas leyes persecutorias, la de nacionalización de los bienes eclesiásticos, las de exclaustración de las monjas, ¿verdad? La secularización de los cementerios, o sea, toda una serie de leyes que iban en contra de la iglesia, que vienen de la época de Juárez, pero en el tiempo de don Porfirio, que estuvo durante más de 30 años,
no se aplicaron esas leyes. Y algunos dicen por ahí que fue gracias a la labor de su esposa, que le dijo, no, no te metas ahí, no, tranquilo en ese tema de las relaciones con la iglesia. Entonces, por eso la menciono. Y de toda esa organización que había de mujeres, damas católicas, damas de la caridad, de alguna manera, después surge en el tiempo de la cristiada lo que son las brigadas femeninas Santa Juana de Arco. Vamos a ver algunos de los datos que traemos por ahí. Ahí viene, bueno, ya les comenté lo de la señora doña Carmen Romero, fundó la Asociación de Damas de la Caridad, ya lo hablé, ya se los dije, construyó la Casa de la Amiga Obrera para apoyar precisamente a las mujeres, ¿verdad? A las mujeres en ese entonces que trabajaban, ¿verdad? Logró el regreso de algunas congregaciones religiosas que habían sido expulsadas, se logró en ese tiempo y esta señora pues tuvo mucho que ver, ¿sí? Viene pues, siempre estuvieron muy muy en contacto con nuestros obispos. Ese es parte del éxito, es parte del secreto que nosotros debemos hoy en día tomar como ejemplo. Miren, a veces hay muchos grupos que se dicen ser católicos, ¿verdad? Se dicen ser católicos, pero no quiero saber nada del señor cura, no quiero saber nada del papa, no quiero saber nada del señor obispo. Pues, ¿qué clase de católicos somos? ¿O somos o no somos? Y estos movimientos aquí siempre trabajaron de los obispos, ¿verdad? De los obispos para trabajar en coordinación. Es lo que tenemos que hacer los católicos, ¿verdad? A veces por eso nos va tan mal en la vida social, en la vida política, porque cada quien, como dice el dicho por ahí, cara araña por su hebra, ¿verdad? Cada quien queremos hacer que nuestro proyecto salga que haya, pues es el proyecto de Dios, ¿verdad? Nosotros somos simplemente instrumentos, tenemos que estar en coordinación con la jerarquía eclesiástica, con nuestros sacerdotes, con nuestros obispos, ¿verdad? Sí, eh, aquí uno de los obispos que trabajó mucho en este campo fue el señor obispo, es que aquí no, pero ahí se ve, Orozco y Jiménez, dice ahí cardenal, fue arzobispo, no cardenal. Orozco y Jiménez fue el obispo que teníamos en la arquidiócesis de Guadalajara. Él estuvo perseguido, lo expulsaron varias veces del país. Aquí aprovecho el comentario. De hecho, después en tiempos de la cristiada, él anduvo escondido allí en la región, en las barrancas. Hay una zona, hay una barranca donde dicen que ordenó hasta sacerdotes. Ahí él estuvo en contacto, ¿verdad?, con sacerdotes en la clandestinidad. Después que lo expulsaron, que vinieron los arreglos en el 29, parte de la condición que pusieron para que se hicieran esos arreglos, se reanudara el culto, es que este obispo permaneciera fuera de México, ¿verdad? Él no regresó hasta el 30 y tantos, ¿verdad?, cuando estaba ya Lázaro Cárdenas. Regresó básicamente ya muy enfermo, muy anciano, a morir, ¿verdad? Porque él estuvo siempre al pendiente de todos estos movimientos, con las dirigentes que había ahí, ¿verdad? Surgen por un movimiento internacional impulsado por la Santa Sede, denominado el catolicismo social. La acción social, el catolicismo social en nuestra patria tuvo mucha aceptación, inspirados en la encíclica de Larrero Novaron, que se conoce como la primer encíclica de tipo social, ¿no? Sí, de León XIII. Ahora nuestro Papa se llama León XIV, algo tiene que ver con eso, ¿verdad? León XIII fue el que impulsó la participación social, la organización social, y ahora nuestro Papa, pues yo creo que viene también más o menos en esa línea, ¿verdad? Trabajar a que los católicos, como decía Anacleto en aquel entonces, no estemos dormidos, ¿verdad?
tiene artículos muy importantes donde nos habla que somos unos paralíticos, ¿verdad? Católicos paralíticos, están nada más ahí, dicen, se conforman con rezar, dice, es bueno rezar, hay que rezar, pero también hay que actuar, ¿verdad? Hay que actuar mucho, y así lo hacían todas estas agrupaciones inspiradas en el catolicismo social. ¿Ah? Bueno, dentro de esa actividad que realizaron, pues, las damas católicas, tanto participaron en la cuestión social, que en ese entonces, ahí en el Inter, entre Madero y don Porfirio Díaz, apoyaron hasta para la formación de un partido político. Hubo un partido político, un partido católico, que así se llamó en México, el Partido Católico Nacional. Entonces, todas estas agrupaciones lo estuvieron apoyando. Ese partido católico ganó las elecciones en algunas gobernaturas, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, pero algunas ya no se reconocieron, pero sí lograron muchas diputaciones, etcétera. ¿Por qué? Participaron en el campo social, muy importante. Tuvieron que ver aquí mucho las damas católicas, ¿verdad? También en esa actividad, ¿sí? Repito, voy a estar manejando a lo mejor nombres de personas o de lugares que no tienen que ver mucho con esta región, ¿verdad? Porque la lucha pues se dio mucho de lo que tenemos de datos de mujeres. El hablar de este tema, aprovecho aquí, el hablar de este tema para mí de la cristiada, a veces es muy, como para mí, muy fácil, pero a veces difícil por tantos datos que hemos encontrado. Fácil, ¿por qué? Porque pues la tierra de donde yo vengo, pues casi todo el mundo era cristiano, ¿verdad? Entonces, aunque no escribieron, todo el mundo la que sí, pues mi tío andaba mi papá, o sea, era un tema normalmente que no sabemos mucho porque no está escrito, pero de oídas sí sabemos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mi familia, mi papá no fue cristero, él estaba muy chico, él nació en 1922, pero a mi papá sí le tocó lo que señalaba el padre hace un rato, las reconcentraciones. Mi papá vivía en un rancho muy pequeño y el gobierno los obligó a que se fueran a las ciudades. Eso lo vivió mi papá. Mi papá estuvo en las reconcentraciones. Él tenía, pues era del 22, ponga del 28, las reconcentraciones. Él se alcanzaba a acordar y era un problema en esos lugares, en esos pueblos, porque acudió toda la gente, no tenían ni qué comer, muchos ni a dónde llegar, llegaban a lo que eran los famosos mesones que había en aquel entonces. Mi papá en ese tiempo se enfermó mucho, tuvo una, no sé qué enfermedad era, le decían que como frío, se la pasaban temblando ahí en el solecito, en la banqueta. Mi papá sufrió esa enfermedad. Y es que era un hacinamiento, y en el rancho después que los dejaron ir, pues, ¿qué comían? Se les murieron sus animalitos, ¿verdad? No tenían nada porque pues el tiempo que estuvieron retirados, a empezar casi de cero comiendo pues lo que se hallaban, ¿verdad? Que no había mucho, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, cuando hablamos de esos aspectos, para mí en lo personal, pues se me hace, como les dije, muy común, ¿verdad? Hablar de ello. Cosa de otros temas, a lo mejor aquí en esas regiones, pues hablar de la independencia, a lo mejor aquí es muy común, ¿verdad? Y eso lo conocemos en los libros, nosotros allá también. El de la revolución, pues hablar de la batalla de Puebla también, ¿no? Bueno, pues lo conocemos porque los libros de historia no lo dicen, ¿verdad? Pero el otro temas, pues no conocemos mucho de ellos, ¿verdad? Bueno, en el caso de las mujeres, la organización que tenían las brigadas femeninas, como nos dice ahí, estamos presentando el caso de Guadalajara, estaban organizadas de acuerdo a un esquema que Anacleto González Flores planeó en la Unión Popular. Él organizó a la sociedad con representantes de sectores. Cuando hablaban aquí el tema que para nosotros es nuevo, lo de los mayordomos y los de las fiscalías, ¿verdad? Y todo eso,
Para nosotros esos términos es nuevo porque allá con nosotros no existe eso. Pero lo que Anacleto hizo, quise compararlo un poquito. Tenía organizados jefes de sector, jefes de manzana, ¿verdad? Jefes de manzana, jefes en cada una de las rancherías, en cada una de las poblaciones. De esa manera tenía organizada la sociedad y las damas, las damas católicas o las brigadas femeninas, era la estructura que tenían. Eso trabajaron para conocer a la sociedad y para qué conocían la sociedad, ¿no? Aquí esa organización que tenían sirvió muchísimo para apoyar al Partido Católico Nacional. O sea, las cosas no se dan por el azar, es organización. El padre ya nos hablaba hace un rato. Anacleto en sus artículos siempre nos habla mucho organización, y para esto, organización, y otro tema, organización. Tenemos que estar organizados. Y aquí las damas católicas, pues, tenían muy bien ese esquema que Anacleto les enseñó, ¿verdad? En qué trabajaban, verdad? Las damas católicas y fomentando el culto religioso, proteger a la escuela católica, fomentar la cultura de la buena prensa, fundar colegios, en fin, era toda la actividad, las escuelas dominicales de maestros, academias, todo eso es lo que, a lo que se dedicaban, ¿verdad? Los comedores asistenciales y algo también que se llama la difusión. A través de esa estructura, la difusión hablaban de 100,000 periódicos en aquel entonces. Estamos hablando de hace más de 100 años. ¿Sabe lo que era hacer y repartir 100,000 periodiquitos? ¿Cómo lo hacían? A través de la organización, ¿verdad? O sea, le llegaban al jefe de sector, se le entregaban por decir, ahí te van tus 1,000 periódicos. Y él, a cada uno de los encargados de manzana, ahí te van sus 50, tus 100 periódicos. En un día repartían todo por la estructura que tenían, la organización, y en eso las mujeres, desde que venían de las damas católicas, trabajaron en eso, ¿verdad? Sí, tenían pues su órgano propio. Ahorita hablaremos de que Anacleto también lo que tenía, ¿no? ¿Qué más lograron aquí las damas católicas? Bueno, dentro de la organización obrera que nos habla ahí, crearon lo que fue los sindicatos. Los primeros sindicatos que hubo en México fueron sindicatos formados por católicos, por las organizaciones católicas, ¿sí? Eran los primeros sindicatos que hubo. Aquí en el caso de las mujeres hasta tenían el sindicato de la aguja. ¿Y por qué de la aguja? Ah, eran de todas las costureras, la gente que trabajaba. Entonces, las organizaron para que se defendieran. ¿Por qué? Dicen, es que las mujeres no tienen derechos o tenían que trabajar más horas que los hombres. No. Aquí el sindicato ese luchó para que tuvieran un horario, para que se les pagara bien, ¿verdad? Para exigir sus derechos. Todo lo que hicieron los sindicatos católicos en ese entonces es lo que después apareció en la Constitución de 1917. O sea, la del 17 se considera una constitución persecutoria por lo que dicen sus artículos. Pero en materia social, en materia laboral, el artículo 123, ahí habla de los derechos laborales, las jornadas de 8 horas, el trabajo de los niños, de los menores, de las mujeres, y dicen que eso se tomó en parte de la estructura que tenían estas organizaciones de católicos, ¿verdad? En este caso, de mujeres que también estaban trabajando en ese tema, ya trabajar en el campo social, ¿verdad? Sí, ahí está la Academia de Empleadas Obreras, la Unión Profesional, vean todas las agrupaciones que tenían ahí en esto, ¿verdad? Principales organizadoras y convocadoras de eventos de consagración al Sagrado Corazón desde el 11 de enero de 1914. Bueno, México se consagró al Sagrado Corazón en 1914. Por ahí vi un libro que traían de lo de la historia de Cristo Rey, ¿verdad? Que estaban vendiendo aquí.
En 1914 se consagra México al Sagrado Corazón y como hubo tanta devoción al Sagrado Corazón, fue que después convocaron para hacer el monumento a Cristo Rey. El monumento a Cristo Rey que el gobierno no dejó que se construyera ya en el veintitantos, ¿verdad? Hasta expulsaron al delegado apostólico, lo expulsaron porque fue a colocar la primera piedra a ese monumento. Hasta después, ya muchos años después, se construye el monumento que tenemos hoy. Pero ¿quiénes estuvieron trabajando en esto para la organización? Aquí es las mujeres principalmente, ¿sí? La labor de la mujer, repito, importantísimo en esta labor de la iglesia, en esta labor social. De hecho, hubo una manifestación aquí, hablamos en Guadalajara hubo una manifestación, más bien hace una peregrinación para consagrar al Sagrado, al Corazón de Jesús. Entonces dieron permiso, pero cuando vieron que había tanta gente, el gobernador ya les dijo que no había permiso. Y se organiza una comisión de mujeres y van a hablar con el gobernador y les dice, bueno, sí hay permiso, pero puras mujeres nada más van a venir. ¿Eh? Pero pues las mujeres se llevaron a sus hijos, ¿verdad? Entonces, pues ya creció mucho la manifestación. Y luego, pues oye, si van las mujeres y los hijos, pues también los esposos nos integramos, ¿verdad? El caso es que fueron todo el mundo. Entonces, el arzobispo Orozco y Jiménez dice, oye, pues si van todos nuestros fieles, pues nosotros también nos sumamos, ¿verdad? Entonces, el arzobispo también fue y al arzobispo lo consignan a la Procuraduría que porque violó la Constitución, en fin, es una historia larga. Pero aquí quien organizaba todo esto, principalmente tuvieron que ver las mujeres, ¿verdad? En esa labor tan importante, ¿verdad? Sí, aquí, bueno, son más datos de las damas católicas como antecedentes, ¿no? Sí, aquí también traemos datos, repito, muy particulares de los gobernadores de allá que estuvieron atacando mucho, ¿sí? Este dato lo vamos a manejar algo aquí, para la manifestación en aquel entonces, por ejemplo, hablamos ahí de que juntaban 10,000 personas para una manifestación por lo menos, ¿verdad? Sí, dentro de lo que ya fue las brigadas femeninas concretamente, nos dicen aquí que sin la mujer, la cristiada no hubiera podido ser, ¿verdad? O sea, las mujeres fue el alma de la cristiada. Ya aquí con el nombre de Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco, pero esas brigadas se formó en parte con todo lo que ya les comenté, las damas católicas, toda la estructura que tenían. Pero ya las brigadas femeninas, ya ellas se estructuraron de forma militar, ¿verdad? Vamos a hablar. O sea, ya tenían una estructura militar, como dicen las leyes militares, y había generales, etcétera, etcétera, todo en esa estructura. Una disciplina en serio, ¿verdad? Sí, las brigadas femeninas ya para 1927 pues entraron en acción para apoyar a los cristeros. Así como Juana de Arco, las mujeres mexicanas fueron llamadas a luchar por Dios y por la patria, ¿verdad? Libertad religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco, ya lo vimos ahí, inspiradas en Santa Juana de Arco, precisamente, que en 1920 fue canonizada, ¿verdad? Fue canonizada, murió muchos años anteriores, quemada en Francia, ¿verdad? Y ahí entre sus cenizas después recogieron lo único que estaba, era su corazón, ¿no? Y la sacan a Santa Juana de Arco y después de muchos años fue canonizada hasta 1920. Entonces era como un modelo las mujeres en ese entonces, eran el 20, pues para esto, para 27 apenas era una santa nueva, una santa joven en la que se inspiraron las mujeres de las brigadas femeninas Santa Juana de Arco, ¿eh? Sí, dentro de lo que sufrían las mujeres,
ahí dice, tenían un carácter a diferencia de los hombres, porque a ellas no solo las mataban y torturaban, sino que las ultrajaban, ¿verdad? Entonces, era riesgoso también el trabajo, pero corrieron ese riesgo, ¿verdad? O sea, las mujeres, o sea, tenemos que entrarle a la lucha. Ahí vienen, pues, algunos nombres. Bueno, aquí viene más sobre la historia de Santa Juana de Arco. Esa se las voy a dejar de tarea para no entretenerlos, que de por sí esta hora es difícil porque después de comer, ¿eh? Tenemos a Santa Juana de Arco, ¿sí? ¿Quiénes fundaron ya básicamente la estructura? Fue fundada por Luis Flores y María Goyás, ¿sí? Bajo las bases que ya les comentaba, que tenía Anacleto González Flores. Lo que era ya la organización, ya la organización de las mujeres llegó a tener por lo menos 10,000 mujeres en esa zona, ¿verdad? Hace rato les hablé yo de una manifestación de 10,000, pero era la manifestación del pueblo, pero las mujeres que pertenecían ya a la organización eran 10,000 por lo menos, ¿eh? Que ya pertenecían a esa estructura. Y era una estructura que enseguida vienen nombres de quienes las fundaron. Era una estructura secreta, ¿no? No se conocían entre ellas, no crean que hacían reuniones así, no, nada más conocían a su jefa, ¿verdad? Y eran otras 5 mujeres, ¿verdad? Y conocían nada más a la jefa, y la jefa conocía a esas 5. Allá había otro grupito, otra jefa, y conocía a otras 5, y las 5 de allá no conocían a las 5 de acá, ¿verdad? Y para que no hubiera problemas en que las descubrieran, trabajaban con base en seudónimos. O sea, su nombre real era ese que vemos ahí. Pero en eh, en la organización ya se conocían con otro nombre, ¿verdad? Un seudónimo, para que no las descubrieran, ¿eh? A estas mujeres. Se dice que no eran muy aceptadas, ¿verdad? No eran muy aceptadas a veces en la Guardia Nacional, en lo que era la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. O sea, eran puros hombres, pues, los que ellos contemplaban para la lucha. Pues las mujeres como que no fueron muy aceptadas, a pesar de que la labor que realizaron, pues ya lo comentábamos, que era muy importante, ¿sí? Eran las brigadas bonitas, les decían ahí también. Era grupo paramilitar, ya lo decíamos, ¿verdad? Sí. Atendían diversas especialidades para dar respuesta y base a las necesidades civiles de los armados, ¿verdad? Sí. Aquí vamos a entender de por sí, en esos tiempos, a lo mejor la labor de la función de la mujer, pues era difícil, ¿verdad? Era difícil. Y aquí, bueno, tenían que dejar sus hogares, ¿verdad? Tenían que dejar sus trabajos para poder cumplir esta misión, ¿verdad? Para convertirse en actoras, ¿verdad? Sí. Entonces eso ya les traía varios problemas. ¿Cuál era el fin de estas brigadas femeninas? Su finalidad era abastecer de elementos bélicos y otras actividades cristeras. Bueno, uno de ellos era conseguir armas y parque. O sea, ellas lo conseguían. ¿Cómo lo hacían? Vienen otras láminas y vamos a seguir viendo, pero comento de una vez. O sea, la labor, para que vean la labor tan importante que ellas hacían. Dicen que lo conseguían con la gente del mismo gobierno, conseguían el parque. Las mujeres se hicieron amigas ahí de las mujeres de los militares y llegaban a los lugares donde vivían los militares, y las de la brigada femenina llegaban con un canasto así lleno con dulces o pinturas. En eso entonces a lo mejor no compraban muchas pinturas. Entonces ellas llegaban a venderles a las mujeres de los militares
¿sí? Y ella decía, no tenemos dinero. Y decía, no se preocupen, páganos con balas. Ay, vuélale unas a tu esposo, ¿verdad? Entonces sacaban de como podían de con los esposos. El caso es que las mujeres estas llegaban con su canasto lleno de dulces, de pinturas y todo, y salían con el canasto igual o más lleno, y hasta deteniéndolo con la otra mano, porque pues las balas eran muy pesadas, ¿verdad? Entonces de esa manera empezaron a conseguir el parque, una labor importantísima que realizaron ahí, que realizaron las mujeres, ¿verdad? Sí, pues lo que querían era de alguna manera, pues conseguir la victoria, ¿verdad? Eh, no las descubrieron, fácil, o sea, por la misma estructura que tenían así secreta, ¿verdad? Bueno, había necesidad de tener lugar donde enviar heridos, medicinas, ropa, comida y sobre todo parque, ¿verdad? Entonces, ellas se encargaron, ya les dije, conseguir balas. Ah, pero también tenían todo un equipo donde se prepararon como enfermeras. Eran las que atendían a los heridos en combates. Ellas los entendían, los que llevaban a las ciudades y muchas de las veces hasta en la sierra tenían ahí hospitales improvisados y ellas había agrupaciones de religiosas también, como en ese entonces clausuraron todos los conventos y las religiosas también andaban escondidas. Algunas de las religiosas que se dedicaban a esto también las apoyaron en la cuestión de enfermería. Era otra labor importantísima, ¿verdad? Eh, eh, Confeccionaban la ropa, ya vimos hace rato que tenían hasta sindicato, el sindicato de la aguja. Ah, pues ellas también confeccionaban ropa para mandar a los cristeros, ¿verdad? Ya ven algunas fotografías del final de la gesta cristera, donde andan los cristeros más o menos bien vestiditos, ¿verdad? Ya no solamente con sus pantalones de manta, camisas, ya tenían de otro tipo. Ah, pues ellas se encargaron de trabajar también en eso, ¿verdad? Comida, de llevarles comida. Ah, pero la comida no solamente para los cristeros, a que vean qué labor tan importante. También se preocuparon por las familias de los cristeros. O sea, a ver, ya se fue el esposo, ya se fueron los hijos. ¿Y qué van a comer los chiquillos? Pues ellas se encargaban de comer, de juntar para también apoyar a las familias de los cristianos. Toda una labor, por eso decía al principio, sin la labor de las mujeres, de las brigadas femeninas, hubiera sido casi imposible esto. La liga no lograba abastecer todo lo que necesitaba. La liga convocó a la lucha armada hasta para enero de 1927. El culto se cerró, exactamente estamos en los 100 años, ¿verdad? De que se cerró el culto. Fue en julio del 26, el último de julio. Pero de julio a diciembre, pues cada bien como podía se organizaba y a ver qué hacían. Ya el padre nos hablaba de algunos levantamientos que hubo aquí, pero la liga convocó a movimiento armado hasta para el 1 de enero del 27. Pero para ese entonces, pues ya había mucha organización. ¿Ya? Eran el medio de comunicación, eh, eran las que también llevaban los mensajes, así como los ejemplos que nos manejaba el padre de los muchachos. Ellas también eran muy efectivas para llevar comunicación a los jefes cristeros de lo que estaba pasando, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ya hablamos aquí. Eh, Sería libre, autónoma, femenina, apostólica, confesional y secreta. Se regiría por sus propias leyes. Tenían sus propios reglamentos, sus propios estatutos, ¿verdad? Sí, tenían la generala de las brigadas, tenía contacto directo con el general Gorostieta, ¿verdad? Eh, eh, este, no quiero detenerme en algunas cosas ahí. ¿Quién era el que conocía los bandos? Pues el señor obispo Francisco Orozco y Jiménez, ¿verdad? Era el que estuvo de acuerdo en que fuera esa organización y pues permaneció secreta. Bueno, ¿qué más? Su lema y juramento.
hasta vencer o morir, ¿sí? Oración y acción, ¿verdad? Ese era su lema, hasta vencer o morir. Detuvieron a muchas mujeres de ellas y nunca descubrieron a lo que fue la organización como tal. Sabían que trabajaban apoyando a los cristianos, pero nunca sabían que era la organización, las brigadas femeninas Santa Juana de Arco. No sabían, no supieron de esa organización. Sí supieron que andaban trabajando, pero ¿para quién? ¿Sí? Compromiso secreto y solemne de fidelidad a Cristo Rey y a la patria. De rodillas y ante un crucifijo juraban mantener secreto absoluto, priorizando la lealtad incluso ante el martirio y la muerte, ¿verdad? O sea, ¿y esto cómo se logra? Pues con formación, con la gracia de Dios, solamente así, ¿verdad? Es algo típico, algo común entre nuestros mártires, es que eran hombres de oración, ¿verdad? Dice que Anacleto González Flores, que hablo mucho de él como patrono de los laicos de México, pero él era hombre de misa, de comunión diaria, ¿verdad? De rosario diario. Cuando vemos los diarios de los cristeros, sus memorias que tienen por ahí, diario era su rosario, ¿verdad? Diario lo rezaban con la tropa, el rosario, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que los fortalecía? Pues Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, convencidos de ellos, queremos cambiar las cosas y ni nos confesamos, ni vamos a misa, ¿verdad? Y queremos que las cosas cambien. Pues el que las cambia no somos nosotros, es Dios. Hay que estar bien con Él, hay que estar en coordinación con Él para que las cosas se den. A veces queremos decir, es que yo logré, ¿verdad? Es que yo logré que sea. Estamos trabajando para Dios, no se nos olvide, ¿eh? O sea, Él es el que en su momento, Él va a decir sí o no, ¿verdad? Pero nosotros hay que hacer nuestra chamba. Eso es lo que nos está cayendo. Y ellas lo hicieron en ese tiempo muy bien. Bueno, ya estaba, ¿cómo estaban organizadas? Dentro de las comisiones, ya les hablé de algunas de ellas, pero hablábamos de guerra. En cuanto al parque, yo les hablé ahorita de cómo lo conseguían, ¿verdad? Sí, pero también se prepararon para hacer bombas. En aquel entonces obtuvieron preparación de cómo mezclar la pólvora con no sé qué otras sustancias, ¿verdad? Cómo mezclarla para hacer bombas. ¿Y cómo eran las bombas? Pues eran de mano, dicen que las hacían con los cueros que les quitan a los animales, a una vaca, por ejemplo, cuando la matan, el cuero está muy blandito, pero déjenlo un día en el sol y se hace como piedra, ¿verdad? No puedes ni... bueno, el cuero cuando estaba blandito, hacían ¿cómo se dice? Su puñito, ¿verdad? Y lo cocían, le metían su pólvora, le metían clavos y le metían un fulminante, no sé qué era, para que hubiera explosión, eso que prendían la mechita y ya que la ponían a secar, se hacía como piedra. Y entonces, ya cuando arrojaban esas bombas, cuando había algún combate, pues era para lugares cerquitas, no había aviones, no traían ni cañones para lanzarlas lejos, no, eran de mano, entonces las lanzaban. Donde explotaba aquella bomba, pues todos los fierros, alambres, clavos que les ponían, pues eso es lo que lesionaba cuando menos al enemigo. Bueno, prepararon todo eso ellas, ¿verdad? Se enseñaron a preparar. Hay una escena, bueno, más adelantito, ahorita vamos a ver, pero se los adelanto de una vez. Dos de estas mujeres, ¿verdad? Estaban preparando estas bombas en un cuartel que tenían allá por los volcanes de Colima, allá en Colima, y pues les falló la combinación o no sé, no tuvieron el cuidado y hubo una explosión ahí, se quemaron, ¿no? Se quemaron ahí. Esto nos lo narra, da así como tristeza leer la narración que hace el padre Ochoa en los libros esos del volcán de Colima, ¿verdad? Sí, donde él escribe toda esta historia, y se murieron, pues no fue de la explosión, se murieron de quemados ahí, y como no tenían con qué curarse ahí, duraron días, y era gente muriéndose ahí, quemados, no podían hacer nada para curar, ¿sí? O sea, sí hubo ese tipo de detalles, ¿verdad?
conseguían dinero, y ahí dice de dólares también, pues en Estados Unidos estuvieron en contacto allá también con organizaciones católicas de allá, con los caballeros de Colón, a conseguir dinero, o sea, en México, allá en Estados Unidos, pues los dólares también, ¿verdad? Ah, ya les decía yo ahí la beneficencia, la asistencia a los familias de los cristeros. Ah, otra labor importantísima, el espionaje. Sí, eran las que investigaban a ver qué estaba pasando, eran las que se podían meter a los diferentes lugares y sacaban datos. Oye, van a hacer esto, van a aquella labor. La labor de espionaje fue importantísima, ellas las que sacaban la información y la llevaban, ¿eh? Sí, o sea, era una labor titánica, ¿eh? Ya decíamos ahí, la comentario aquí ya les hablaba yo de la sanidad, ¿verdad? Sanidad, o sea, la atención a los enfermos, a los lesionados, ¿verdad? Dicen que ni el ejército mexicano, ni en la revolución de la independencia, hubo una estructura de mujeres como la que hubo con los cristeros para atender a toda esta gente. O sea, ahí fue la labor de veras de la mujer en la cristiada, esencial en todo esto, ¿verdad? Sí, tienen las divisiones que tenían, cómo estaban organizadas en las zonas, ¿verdad? Sí, bueno, ahí están los nombres, no me detengo, son nombres allá muy, si quieren, muy regionales, pero que para que vean la estructura ahí, ¿verdad? Las brigadas eran de 750 cada una. Vean aquí en estas 7 brigadas, ahí viene el nombre de cada una, y eran 750 miembros organizadas, como yo ya les señalaba, a través de manzanas, ¿verdad? Sí, ahí tienen un teniente coronel, 5 mayores, y a sus órdenes tenía capitán, teniente, sargento, etcétera. Era toda la estructura militar, ¿verdad? Cada destacamento de 30 muchachas bajo la autoridad de una teniente, ahí viene la estructura, ¿verdad? Y sus comisiones, ahí lo que tenían cada una de guerra, de enlace, finanzas, informes, beneficencia. Cada brigada de estas tenía toda esa estructura de lo que hacían las mujeres, ¿verdad? Sí. Jalisco tenía la concentración más alta al mando de la generala Tessia Richards. Sí, su seudónimo, ya ven, como les dije que tenían seudónimos, tenían su nombre, pero aparte ahí en la organización tenían su seudónimo. Bueno, aquí están los lugares donde había mayor presencia de mujeres, los grupos que tenían, ¿verdad? Bueno, este es un libro que hay, que aquí lo traigo, lo conseguí, que se llama Las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. Ahí viene todo lo que sería su reglamentación. No quiero detenerme en ver, pero dentro de la reglamentación dice que tenían penas de negligencia en los trabajos, indiscreción leve, desobediencia leve, imprudencia, etcétera. O sea, eran sancionadas ahí dentro de la estructura por si fallaban en algo, por indiscreta, ¿verdad? Sí, llegaban hasta suspenderlas, pues, de sus cargos, ¿verdad? Porque no garantizaban. Era una lucha, pues, contra el gobierno. Ah, pero también tenían sus condecoraciones, entre ellas así, tenían su cinta roja, tricolor, cruz de Malta, cruz de Santa Juana de Arco, en fin. O sea, también entre ellas les daban sus reconocimientos, ¿verdad? Sí, de, no me detengo aquí, pues el trabajo que realizaban ya les he comentado, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, esta, María Luisa Lazarra, sí, tenía su cargo Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima. Era la generala Tessia, ¿verdad? Y dice, todos los estados que comandaba ella,
ella estaba al frente, ¿eh? Y la estructura, para que vean la labor que tenían ahí. Bueno, aquí dicen que mandaba mujeres más bien feas a los campamentos para que no corrieran peligro. Eso dice aquí en el libro, ¿eh? Que no vayan a correr peligro, ¿eh? También mandaba a las más fellitas, pero pobrecitas, qué culpa tenían, ¿eh? Pero es que no hay mujer fea, ¿verdad? Sí, pero eso no lo dice el libro ahí, ¿verdad? Este, la capturaron, junto con sus dos hijos, ¿verdad? Fíjense, esta es otra de las hazañas que a veces no valoramos. O sea, andaban en y tenían sus hijos, chicos, ¿verdad? Tenían su familia, aquí la capturaron con todos sus hijos, imagínense. Aquí aprovecho para hacer el comentario de dos mujeres que no sé si eran propiamente de las brigadas, pero para que veamos la formación que tenían, el concepto que tenían de lo que era la lucha, de luchar por Cristo Rey. Hay el ejemplo en San Juan de los Lagos. ¿Han oído hablar del niño de las canicas, por ejemplo? De algunos libros se habla del niño de las canicas. Bueno, ese niño bueno, en San Juan de los Lagos hubo una manifestación pacífica de todos los católicos, ¿verdad? En contra del gobierno. Claro, el gobierno no se presentó, todo el pueblo estaba en manifestación. Ya que se fueron todos a sus casas, entonces ellos iban con pancartas, con letreros de Viva Cristo Rey, Viva la Virgen de Guadalupe, etcétera, ¿no? Se fueron a sus casas y ya a rato llega ya el gobierno, ya muy valientes, ya que no había nadie, ¿verdad? Entran a San Juan y aquí se encontraron a unos niños jugando canicas, así, y traían el sombrerito, traían el letrero de Viva Cristo Rey. Y el militar le dice, quítese ese letrero. ¿Por qué me lo voy a quitar? No, el niño ¿por qué me lo quito? No, el papá oyó, dicen que el papá estaba retiradito, oyó, ¿qué está pasando aquí? Que era su hijo y llega, pues le decimos que se quite el letrero y no quiere, y el papá le dice al niño, hijo, quítate el letrero, te lo pide la autoridad. Y el niño voltea indignado, ¿cómo, papá? Pues ¿qué no viste que tu mamá nos dijo que no teníamos que quitárnoslo a ningún precio? ¿Ah? Ya el papá nomás se agachó, no, se quitó el niño su letrero, pues lo mataron ahí. El papá agarra al niño, corriendo, pues se va con su niño a su casa, ¿verdad? Cuando llega a su casa, pues lo tienden y el niño llevaba todavía una canica en su mano de lo que estaba jugando ahí, una canica en su mano. ¿Sí? Y por eso se conoce como el niño de las canicas, ¿verdad? Pero aquí, para que veamos el ejemplo que hice manejar, la mamá les encargó que no, y dice, no, no nos lo quitamos, ¿verdad? El valor que tenía, la formación que le daba la mujer al niño ahí. Esa canica lo narra el padre López Beltrán, me parece, en su libro, La persecución religiosa, que esa canica la conservaba un sacerdote ahí en la diócesis de San Juan, o sea, se la dio una vez ahí la conserva. No sé si todavía esté o no, pero ese es el niño de las canicas, para que veamos la fortaleza de las madres. Bueno, otro ejemplo de otra mamá, en Guadalajara, un niño también andaba repartiendo el periodiquito que hacía la Guardia, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, y también lo ven, a ver qué anda repartiendo, a ver, vente muchacho, ¿verdad? Y le, ¿quién te dio esto para que repartieras? Él traía su mochilita con periódicos, traía, y el niño, pues no les dijo, no nos dices a nosotros, a ver, vente, vámonos. Se lo lleva a la oficina con el jefe ahí con mi jefe sí vas a decir, ¿quién te dio esto? No, no les dijo. Empezaron a golpearlo al niño de 10 años. Empiezan a golpearlo, ¿verdad? Pues no le quitaron su ropita para pegarle con una de esas, ¿cómo le llaman? Cuarta para los caballos. ¿Verdad? Con eso le pegaban o lo dejaron ahí todo sangrado. Y métanlo, ya enciérrenlo. Al cabo no tarda en venir su mamá, dice el jefe, no tarda en venir su mamá. Entonces ya la mamá se dio cuenta, dice, ¿sabe qué andaría haciendo mi hijo? Va la mamá, dice, prepara, dice, algo para llevarle de comer, o lo tienen encerrado, va a tener hambre mi niño. Le llevaba algo para darle de comer, y cuando llega ahí, ¿qué pasó con mi hijo? A ver, no, pues lo sacan
todo golpeado ahí, y dice, ahora sí, frente a tu mamá nos vas a decir quién te dio esos periódicos. Y él no dijo, la señora dice, yo se los di. La señora dice, yo se los di. Dice, no le creemos a usted. Como mamá lo que quiere es salvar a su muchacho. Díganos usted, pues, quién se los dio. ¿Ya? Y siguen golpeando al niño así frente a la mamá para doblegar a la mamá. Y pues desde luego el niño. Y la mamá lo que le decía, no digas, hijo, no digas. ¿Verdad? O sea, ese fue el grito de ella. No digas, hijo, no digas. Y como no dijo el niño, ya se enojó tanto que le agarró de los brazos, se los torció, ¿verdad? Se los quebró. El niño, pues del dolor, cayó desmayado. La mujer agarra a su muchachito y se va corriendo a su casa. Al llegar a su casa, el niño ya estaba muerto, ¿verdad? De lo que le hizo el militar. ¿Verdad? Otra vez, repito, el ejemplo de esa mamá, ¿verdad? De las mujeres eran las que llevaron a los hombres a luchar, ¿verdad? Eran las que llevaban a los esposos, a los hijos, las muchachas, a los novios, ¿verdad? Casi les decían, ¿quieres casarte? Pues primero vete a la revolución, si no, no hay matrimonio. O sea, presionaba muchísimo la mujer el papel que desarrolló en esta lucha así, tan valientes. O sea, fue importantísimo, ¿eh? O sea, estos son unos ejemplos. Bueno, último ejemplo de la mamá. El padre nos habló de los que mataron junto con Anacleto y Luis Padilla, eran los hermanos Vargas González. Los matan en el cuartel Colorado. De los Vargas González detuvieron a 3, nos decía el padre, Jorge y Ramón y Florentino, ¿verdad? Entonces, uno de ellos, dicen, es menor de edad, uno de ellos, ese no lo maten. El que vieron más flaquito ahí, yo creo más descuidadito, lo soltaron, lo dejaron ir, no era el más pequeño, pero pues ahí se les afiguró. A los otros 2 los mataron ahí y ya los cuerpos pues se los entregan a la mamá y la mamá les reclama, oigan, se llevaron a 3 de mis hijos, ¿por qué nomás me regresan a 2? ¿Verdad? ¿Dónde está el otro? El que habían soltado. Entonces ya llegó el otro que habían soltado cuando ya estaban los otros 2 hermanos ahí muertos en la casa. Y la mamá, ¿cuál fue su expresión? Dice, hacía algunas palabras así, pues, ay hijo, qué cerca estuviste del martirio. Te hace falta que seas mejor como tus hermanos. ¿Eh? O sea, ese grado, o sea, dice, ya tenemos, o sea, te hace falta que seas mejor como tus hermanos para que te merezcas el martirio. Y el papá casi por igual, llegaban a darle el pésame y el papá de los Vargas González dice, no me den el pésame, felicítenme, porque ya tengo 2 mártires en el cielo, ¿verdad? O sea, para tener esas expresiones, para poder decir eso, ¿cómo? Solo con la fuerza de Dios, ¿verdad? Solo convencidos de la importancia que se tenía esa lucha, ¿verdad? Díganme aguas, porque agarro mucho tiempo, tú me dices, ¿verdad? Bien. Estos son, repito, algunos ejemplos de lo que hicieron las mujeres, de lo que sufrieron. ¿Eh? Sí, ahí viene pues lo que pasó aquí con esta mujer, ¿verdad? Dice, me consignaron al general Aguirre, dice, prefiero morir que delatar o ir a las Islas Marías, ¿verdad? O sea, antes que delatar a las brigadas, prefiero morir o ir a las Islas Marías. Mandaron a muchas mujeres a las Islas Marías, ¿verdad? También allá estuvieron en la cárcel, ¿verdad? En la cárcel de las Islas Marías, junto con muchos hombres, ¿verdad? Sí, bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, aquí ya son ejemplos de algunas mujeres, ¿verdad? Misericordiosa, de fe profunda, nunca una promesa sin cumplir, nunca una mentira, ¿verdad? Eso dicen sus nietos de esta mujer. Le escribe al general, dicen, esta mujer le escribe al general, dice, para las águilas no se hicieron las jaulas, ¿verdad? O sea, es una frase que quedó ahí.
Para las águilas no se hicieron las jaulas, ¿verdad? O sea, sí, las águilas hay que volar y alto, ¿verdad? En las jaulas, ¿quiénes están ahí? ¿Ah? Mi esposo nunca supo de mi servicio a la causa. Eh, eh, este, Su esposo Pedro Salvador Aguirre, representante del Molino Germania, ¿verdad? Pues fíjense, eran tan secretas que ni el esposo sabía que andaban. Y en todo se metían. ¿Cómo le hacían? No sé, ¿verdad? Así son las mujeres, ¿no? Cuando me dicen que hable de las mujeres, digo que a veces se me facilita y a veces se me dificulta, porque yo vivo con 5 mujeres, ¿no? No, perdón, ya le quité una. Son 6, mi esposa y 5 hijas, ¿verdad? Tengo una esposa y tengo 5 hijas. Entonces, por eso digo, cuando hablan de mujeres, pues puede ser fácil o difícil, depende de lo que hay que hablar. Y luego, pues no extraño mucho, en la casa con mis papás, fuimos 11 de familia. Yo fui el quinto, ¿sí? Pero antes que yo son 4 mujeres y luego después de mí son 2 mujeres. Entonces, había 6 hermanas y mi mamá también ahí, entre 7 mujeres. Los últimos 4 fueron hombres, pero pues yo me crié entre puras mujeres, ¿no? Entonces, ahorita que estoy hablando de este tema, pues a veces, qué tan fácil o qué tan difícil es, ¿verdad? Pues a veces no es tan fácil, ¿verdad? Ella dice que solo reconoció a Gorostieta como jefe. Ella tenía sus entrevistas con el general Gorostieta, directamente con el general Gorostieta, ¿verdad? ¿Sí? Casi cada 15 o 20 días salía a distintos rumbos del estado con parque y armas. A ella nunca la detuvieron, ¿no? Toda mi gente de la organización, no había nadie igual. Mis muchachas traían un chaleco abajo, otro encima y otro más bien cargado. Es que el padre nos decía algo. Algunas llegaron a sangrar de tanto peso que traían, ¿verdad? Hacían sus chalecos especiales, los llenaban de balas, o en los vestidos, ampones también, los rellenaban de balas. Llegaron a cargar hasta 25 kilos, o sea, de balas así. Y tenían que caminar distancias lejos en la sierra para llevarlos hasta sangradas. Aquí hay ejemplos de alguna que, no decía el padre, que murió precisamente de tanto peso que llevaban, ¿verdad? Aquí ven el nombre de algunas. Aquí les decía yo que participaron algunas religiosas, aquí las hermanas de la caridad, incluso las monjas piadosas e inofensivas, eh, eh, este, también estuvieron ahí apoyando, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Cuando salían al campo dicen que no podían encender fuego para que no fueran a descubrirlas, no podían hacer un fuego para cocinar algo y tenían lo que era la dieta del maíz y trigo, ¿sí? O sea, comían maíz nada más que llevaban, si ya lo llevaban tostadito, pues bueno, y si no crudo, el maíz y trigo era su comida para no cocinar nada, para que no fueran a descubrirlas, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces no tenían, dicen que no tenían ni qué tomar de agua, llegaron a tomar hasta orines de los mismos bestias que llevaban, de los caballos, las mulas en las que se llevaban, ¿eh? O sea, era un sacrificio en serio total, ¿verdad? Eh, Dice, Madre Rosita y 3 llevaban parque de la Ciudad de México a Guadalajara. La Madre Rosita se salvó por 3 religiosas, perdón, se salvó, sí, pero 3 religiosas sí las mandaron a las Islas Marías, lo que yo les decía, ¿ya? Eh, eh, este, ¿Qué más tenemos? Las hazañas, ¿verdad? Bueno, ya les hablé mucho aquí de el espionaje, el parque que tenían que llevar, ¿verdad? Escondían en el corpiño, canastos, cazuelas, etcétera, ¿verdad? Sí, esto último a lo mejor no era muy común, pero en algunos pueblitos llegaron a organizar hasta lo que era el baile, ¿verdad? Bailes en los pueblos para ganar la confianza de los oficiales y sacar información. ¿Sí? Organizaban una fiestecita
y los primeros que iban pues eran los del gobierno, ¿verdad? Y ya con ellos ahí le sacaban la información, ¿verdad? Dónde estaban, a dónde iban a ir, etcétera. Parte de ahí era la labor, ¿verdad? Fueron torturadas, violadas, ahorcadas, ¿verdad? Hay otra ejemplo de tortura, nada más no recuerdo bien los nombres ahí, soy muy malo para grabarme, pero era Zenaida, el nombre de Zenaida, y si ustedes entran ahí, ¿dónde? En Colima, detuvieron a ella y a su mamá, las detuvieron para que informaran de los cristeros, ¿verdad? De los cristeros ahí, y bueno, pues no informaron, las separaron, las tenían en los corrales ahí, en cárcel inmunda, todas sucias, las separaban y ahí para martirizar a la señora también decían, ya matamos a tu hija, y a la hija le decían, ya matamos a tu mamá, ahora sigues tú. Y pues decían, a ver, pues tráigame a mi hija, decía la señora muerta cuando ves para verla. Y pues no las convencían. Se enfermó la hija de estar ahí entre el estiércol de los animales, enferma con tos, cuestión de respiratoria y todo. No le permitieron entrar con medicina ni nada. Se le murió ahí en las manos a la mamá en Colima, ¿verdad? Así es otro caso también de otra mujer que sufrió muchísimo. Eso digo, cuando vemos ahí la historia de lo que fue en Colima, ¿verdad? Eh, este, salían sin permiso a veces de la mamá, las muchachas, ¿verdad? No, las muchachas que están aquí siempre pídanle permiso a su mamá, ¿verdad? Salían sin permiso, salían allá a los diferentes lugares, ¿verdad? Sí, dolor que tenían por perder a los novios, ya los mandaban a la guerra y después pues era también dolor que tenían. También cuando había que confesarse, las ingeniaban para hacer llegar esa asistencia a los moribundos, a pesar de las células callistas. Eran pues también el contacto para llevar a algún sacerdote que necesitaba algún moribundo para auxiliar. Ella se encargaba, ¿verdad? Gracias a la eficiencia de las brigadas femeninas, los cristerios tenían suplentes, tenían cartuchos, manufactura, etcétera, etcétera, ¿no? Ya hemos hablado mucho de ellos, ¿no? Este ejemplo de una muchachita también de 15 años, fíjense, eran unas muchachitas, hoy en día los muchachos de 15 años pues ya todavía no se valen muchos de ellos por sí solos, y la mandaban al cuartel Colorada hasta 2 o 3 veces por semana durante los 3 años. Entregaba un morral con monedas de oro a una galleta y me entregaba el parque. Sería que la Virgen me cuidaba, que nunca me descubrieron. ¿Quiénes eran las galletas? Dice que le entregaba el dinero a una galleta. Así les decían a las mujeres de los militares, ¿verdad? Entonces, además de lo que yo les dije, las hazañas que hacían, esta iba y les entregaba el dinero a esa mujer y salía pues con la bolsa llena de parque. Ella hacía, muchachita de 15 años, vean, dice 2 o 3 veces por semana iba a recoger. Me mandaron a llevar parque a otras poblaciones en camioncito, en su canasto, ella lo llevaba. De repente dicen que hay un retén y nos aventamos todas las viejas hasta que fueron a rescatarnos, ¿verdad? O sea, son términos que utilizan ahí en el libro. Dice que hay un retén en tal lugar, ¿ya? Ellos donde iban, pues se aventaban, dicen todas, y ahí esperando a ver cuándo iban a rescatarles, esconderse ahí entre la sierra donde se bajaron. Así lo hacían, ¿sí? Esa es la misión que organizaron las mujeres, ¿verdad? Bueno, caso de Colima, ya les comenté, ¿verdad? Me adelantaba pues para ver ahí nada más. Este es el caso que les comenté de Colima donde hubo la explosión. Ahí están, miren, 2 hombres tendidos, esperando nada más morir quemados en la explosión que hubo ahí. Sí, y 2 mujeres también murieron ahí, ¿verdad? Sí, la jefa Sara Flores Arias fue sustituida ahí en ese evento, ¿verdad? Sí, eso es
Esos eran sus campamentos. Miren, una casita ahí de paja que tenían, ¿verdad? En las faldas del volcán de Colima, ¿verdad? ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, en Colima también mataron a mucha gente así, los tiraron. Ahí en espaldas de Colima mataron a dos muchachitos también, dos jóvenes. Fíjense que no hay muchos datos. Aquí, por ejemplo, conocemos a San Joselito Sánchez del Río, pero hubo muchos otros que murieron. Ya les hablé de los dos niños estos, el de las canicas y el otro. Son mártires, chiquillos, esos. Sí, en Colima mataron a dos. ¿Y por qué no los reconocemos como beatos o como santos? En parte estos, porque estos iban a llevar parte, ¿verdad? Entonces, como andaban ayudando a los cristianos, a lo mejor dentro de las normas de la iglesia, no es tan fácil analizar a alguien, ¿verdad? Aquí tenemos uno de los obispos que sufrió mucho, fue Orozco y Jiménez, andar en la sierra, andar apoyando el movimiento. Él no tirando balazos, no con las armas, pero sufrió el destierro mucho ahí. ¿Y por qué no se ha reconocido como mártir, o sea, como santo, como beato, como santo? ¿Verdad? Bueno, pues anduvo apoyando de alguna manera, o sea, directo. Entonces, aquí con estos muchachitos también, pero es un tema importante. ¿Cuántos niños tenemos que participaron ahí? ¿Cuántos murieron? De mujeres, repito, hay una lista grandecita, pero no tenemos tampoco muchos datos. ¿Por qué no dentro de la lista, ustedes vean aquí, todos los que tenemos, santos, beatos, puros hombres y las mujeres que, es que no tenemos datos, no se han integrado expedientes de lo que hicieron, o como muchas que murieron así, sí andaban metidas en la lucha, a lo mejor por eso como que las tienen ahí, pero es una labor, después de 100 años, integrar expedientes de esas mujeres que anduvieron en la lucha, porque ya ven, dentro de lo que es, no conozco así muy a fondo, pero en la iglesia, todos nosotros somos católicos, estamos llamados pues a la santidad, eso no, bueno, pero para que se reconozca esa santidad, vienen diferentes etapas, ya después que se murió uno, ¿verdad? El trabajo que tú hagas aquí, pues puede ser reconocido después de la muerte, y luego a veces se les llama siervo de Dios, ¿verdad? Es así como un grado. Pues, vamos a darle el título así de siervo de Dios. Y luego después, ya que hay algún milagro, entonces lo elevamos al rango de beato. ¿Eh? Es como subir otro escaloncito. Y luego ya es beato, es muy famoso, se logra que por intercesión de ella haya otro milagro, entonces ya se eleva a los altares a la calidad de santo. ¿Eh? Entonces, son diferentes etapas, diferentes pasos que hay para poder llegar a tener el título de santo. ¿Verdad? Eso dentro de lo que es la iglesia, pues tiene sus normas ahí, ¿no? Entonces, dentro de los que hay aquí hay muchos santos, pero también hay muchos beatos. Esos beatos, para que sean santos, ¿qué se necesita? Esos que tenemos aquí tenemos sus reliquias de muchos de ellos. ¿Y qué se necesita para que sean santos? Que por intercesión de ellos se reconozca algún milagro. Ellos no hacen milagros, ¿eh? Eso debemos tenerlo muy claro los católicos. Los milagros solamente Dios los hace, ¿verdad? Pero esos los tenemos como intercesores, ¿verdad? Acudimos así, como decimos nosotros allá en nuestra tierra de Anacleto. Anacleto es abogado de profesión, fue abogado de profesión. Entonces, decimos nosotros que tenemos un abogado de nuestra tierra en el cielo. Además de ser abogado de profesión, decimos, oye, pues échanos la manita, aboga por nosotros allá, ¿no? O sea, entendemos que por nuestra creencia es que están cerquitas allá con el Padre o están con el Padre. Oye, pues échanos la manita, ¿no? Esa es la intercesión que pedimos nosotros de nuestros beatos, ¿verdad? La intercesión. Y si se documenta algún milagro por intercesión de ellos, hay que documentarlos, ¿no? La iglesia tiene muchos pasos a seguir para poder reconocerlos como santos, ¿no? Pero ahí tenemos, en México tenemos una gran riqueza que no hemos explotado, ¿verdad? Bueno, aquí nada más recalcar, miren, hay hazañas aquí, dice que estamos hablando de un municipio allá,
Dicen que el juez recibe una puñalada por la espalda y muere. O sea, una de las mujeres también, en esas trifulcas, le hunde la espada a uno por la espalda y se murió. Y dice, se voltea, saca la espada y se le dice, esta es para ustedes, para los hombres, no es para las mujeres, se las dan los hombres, ¿verdad? Pero ya se había muerto ahí una persona, ¿verdad? Aparte de las labores, ¿verdad? Bueno, repito, son datos muy, muy regionales, muy de personas ahí. Bueno, aquí estamos de una monja cristiana, una que era religiosa en Aguascalientes, y después de que clausuraron ahí el convento, pues se fue de cristera, ¿verdad? Se fue de cristera a conseguir parque, nada más como está allí su tumba, ahí en una delegación en Tepatía, en San José de Gracia, está su tumba y está el letrero, la monja cristera, ¿verdad? Entonces mucha gente va a visitar ahí porque está la monja cristera. Ahí está una fotografía de cómo iban las mujeres ahí, cómo va ahí en su, en su caballo, en su mula, ¿verdad? Toña enseñaba a los cristeros a preparar bombas, ya lo decíamos ahí. Era guía para incorporar algún cristero a otro grupo, ella conocía, ella les decía por dónde, ¿no? Sí, bueno, ahí vienen a las hazañas que pues básicamente ya se las conté, ¿verdad? Están los testimonios de varias mujeres, ¿verdad? Aquí que nada más algunas de las frases. Dice ahí, la interrogan aquí, la interrogan y dice, ¿qué compras? ¿Municiones? ¿Comprar? No, no empañar así. La vamos a carear. Ay, no, señor, todos son iguales de prietos y feos, ¿verdad? La vamos a carear, cuando dice, no, son expresiones que sacan ahí. Te puedo fusilar. Dice, ay, señor, me haría un favor. O sea, así con esa frialdad se expresaba, nada más están esas frases ahí, ¿verdad? La dejaron libre, pero su salud no mejoró, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que hacían, ¿no? Son testimonios aquí. Bueno, aquí es la que ya les comenté de Colima, ¿verdad? ¿Qué más viene aquí? Bueno, ya para el final dice que los archivos, dice, para 1929, se suspendió el voto que tenían de secreto ahí, y ya fue cuando se empezó a dar a conocer. También dentro de los cristeros también tenían pues todo un juramento que hacían. Sí, no quiero detenerme aquí ya. Lo último es lo de la disolución. Dentro de los cristeros les platico nada más una hazaña. En Tepatitlán hubo un combate muy fuerte, ya de los últimos, en 1929. Llevaban más de 30,000 agarraristas, les llamaban allá del lado de San Luis Potosí, con 400 militares a pelear en Tepatitlán, ahí estaba concentrado el ejército. Y para distinguirse de los que iban de San Luis, los que eran civiles, les pidieron a los cristeros que se arriscaran la mano derecha de la camisa para que no se confundieran con los que venían, que en el combate se iban a confundir a quién le vamos a tirar. Entonces era una contraseña, arriscarse la manga. ¿Y qué más? Y el sombrero, ponérselo con lo de atrás para adelante, ¿verdad? Para que supieran también que eran cristeros. Eran señas que utilizaban. Ellos cambiaban cada rato. Algunos traían, su seña era un cigarro, pero una cosa era, lo traían apagado, ya nada más ahí, ¿verdad? O si lo traían prendido, en qué mano o en qué mano, decía una cosa y otra. O sea, tenían que saber toda una serie de señas para no ser descubiertos, así como lo hacían estas mujeres, ¿no? Orozco y Jiménez envía a Tesia a la junta directiva para ver si podían pasar, ¿no? Fueron
a la convención a México, con Díaz y Barreto. Entonces ahí ya se disolvieron las brigadas femeninas, las citaron para que se integraran ya no como organización secreta, sino ya como miembros de la Acción Católica, después de que terminó esto. Claro, muchas ya no siguieron, ¿no? Ya en la segunda cristiada, algunas de ellas quisieron también ayudar a Lauro Rocha. Se dice que cuando lo mataron ya en el 30 y tantos, acá en la Ciudad de México, pues estaban también apoyándola ya dos de ellas. ¿Eh? Bien, pues yo aquí más o menos quisiera concluir bien y algo más, pero ya llegó el agua y ya eh, ya casi todos se los comenté lo que viene aquí, ¿no? Esto es lo que les decía, la última aparición de las brigadas, ¿eh? De las brigadas fue con Lauro Rocha. Pues yo quisiera dejarle aquí para si hay alguna pregunta, algún comentario que tengan. A continuación daremos otra vez opción de 3 preguntas. ¿Alguna pregunta en base al tema para nuestro jefe nacional? Pues muchas gracias una vez más. Gracias. Es que a veces por querer decir tanto se pierde uno, pues, pero ojalá y sí hayan entendido algo de la importancia de las mujeres, ¿no? Y hoy en día no se diga, siendo importantísimas, ¿verdad? Gracias a la labor de una mujer aquí, pues tenemos a la Guardia presente, ¿verdad? Sí, entonces, pues sigue siendo su labor importantísima dentro de lo que es la labor social, dentro de lo que es la estructura de la iglesia. Muchas gracias por todo. Agradecemos a nuestro jefe nacional, Ramón González González, por su valiosa ponencia, que sin duda deja una huella imborrable en los corazones de los presentes. Como agradecimiento, nuestra jefa local, Mari Carmen Cervantes Romero, entregará un presente que esperamos sea de su agrado. Le damos la palabra con un fuerte aplauso. Claro que sí, cómo no darle las gracias al jefe Ramón, sobre todo porque pues hacen el esfuerzo venir desde Jalisco, venir manejando. Hace un año todavía estaba convaleciente de una operación y sin en cambio pues sigue trabajando en la causa. Y yo creo que este gran mensaje de las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco a nosotras como mujeres nos compromete más a realmente a tomar el papel de mujeres. Es decir, Pío X nos da ese papel de guardiana de la fe y nosotros en pleno 2026 debemos de seguir trabajando y cultivando, ¿verdad? Para que nosotros que somos las mujeres, las formadoras en el hogar, trabajemos desde ahí y que no tengamos miedo en salir a defender nuestros ideales, Dios, patria y libertad. Y tenemos siempre la oportunidad, donde, como bien decían las hermanas, cuando salimos a defender nuestros templos, cada marcha del 8 de marzo, cuando hay una marcha por la vida en contra por la vida y estar en contra del aborto, cuando rezamos el Santo Rosario en nuestro hogar, todo eso es seguir trabajando y ser guardiana de la fe. Entonces, licenciado Ramón, muchísimas gracias por todo lo que nos acaba pues sí, de compartir. Y la jefatura le tiene el siguiente reconocimiento. La Guardia Nacional Cristera, Jefatura Local de Puebla, otorga el siguiente reconocimiento al licenciado Ramón González González por su valiosa participación en este primer Magno Congreso Cristero, que Cristo reine en su corazón bajo el cobijo de Santa María de Guadalupe. Firma el presbítero licenciado José Margarito Flores García, nuestro párroco, el enlace diocesano licenciado Gerardo Chicotenca Ramos y su servidora con mucho cariño. San Juan Bautista Cuautlancingo, a 11 de julio de 2026. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva México Católico! ¡Viva la Guardia Nacional Cristera!
¡Viva!